Estamos desarrollando esta pequeña y corta serie titulada El poder de la palabra de Dios. Y hemos visto en anteriores videos el poder de la palabra de Dios en diferentes aspectos, como en la iglesia, el creyente, la familia, etcétera, etcétera. Pero hoy veremos algo importantísimo, algo trascendental para el creyente, como para la iglesia. Y es la actitud del creyente frente a la palabra de Dios. La actitud del creyente frente a la palabra de Dios. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a la Escritura? ¿Cuál es su actitud frente a la Escritura? ¿Cómo debemos llegar a la Escritura? ¿De qué manera debemos llegar a la Escritura? A la palabra viva de Dios. Y la misma Escritura, la misma palabra de Dios nos dará los parámetros y nos guiará y nos mostrará y nos enseñará tres maneras o tres actitudes en las cuales el creyente debe llegar a la palabra de Dios. Y la encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. 1 de Pedro 2, 1 al 3 dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso nos dice el apóstol Pedro en la en la versión Reina Valera del 60. Ahora vamos a mirar otra versión titulada Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Versículo 2: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y si ustedes me lo permiten, leemos la versión de las Américas. Y dice la versión de las Américas de la siguiente manera: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías e envidias y toda difamación. Versículo 2: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ello crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, así nos da más claridad el texto desde otros puntos de vista, de acuerdo a las versiones. Encontramos tres actitudes, les dije. Primera actitud: desechando el pecado. Versículo 1: desechando toda malicia, engaño. O sea, nos anima a desechar el pecado y llevar una vida en santidad. Debemos acercarnos a la palabra de Dios en santidad. Y me llama la atención que desechando los pecados como hipocresía, como envidias, pero también nos dice esas versiones que los celos y también toda clase de comentarios hirientes, que son pecados, toda difamación de nuestro prójimo. De eso debemos arrepentirnos y desechar esas prácticas pecaminosas para podernos acercar en santidad delante de la palabra de Dios. Desechando el pecado. Segunda actitud: deseando la palabra de Dios. Versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la original, para que por ella crezcáis para salvación. Desear la palabra pura, porque ella es nuestro alimento y ella nos ayudará a ser perfectos, dirá por allí en Timoteo. Y la palabra perfecto nos ayudará a ser maduros en la fe, nos ayudará a crecer en este camino de la salvación. Entonces hemos dicho: desechando el pecado, deseando la palabra de Dios, y por último,
deleitándonos en la persona del Señor Jesús. Versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad o lo bueno o la bondad de nuestro buen Señor Jesucristo. Y por supuesto que si como hijos de Dios hemos disfrutado de dones, de regalos, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha arrancado de las tinieblas, nos ha trasladado a la luz admirable, nos ha justificado, nos ha hecho inocentes, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha adoptado, infinidad de bendiciones. Entonces sí, nos hemos deleitado en la persona del Señor y de su bondad. Bueno, mis amigos y mis amados, entonces acerquémonos a la palabra de Dios, desechando el pecado, deseando la palabra de Dios y deleitándonos en la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.